Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, que fue escrito para los judíos. La intención de San Mateo fue demostrar que Jesús es el Cristo, que es el heredero del trono de David y que es miembro a pleno derecho del pueblo fundado en Abraham. Lo primero que hizo fue poner un título: Orígenes o Libro de los Orígenes de Jesucristo, al que llamó en primer lugar hijo de David y después hijo de Abraham. Enseguida comenzó una genealogía de 42 miembros, una cadena que dividió en 3 partes, de 14 en 14, desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación a Babilonia y de la deportación de Babilonia al nacimiento de Jesús. En esta cadena genealógica estaba demostrando a los judíos, con la manera propia de ellos, a través de una lista de antepasados, que Jesús es efectivamente miembro del pueblo de Israel y al mismo tiempo descendiente del rey David. Cada que mencionaba un nombre, resultaba antepasado del inmediato y se decía: fulano engendró a fulano. Comenzó diciendo: Abraham engendró a Isaac. Cuando llegó al penúltimo integrante de esta cadena, dijo: Jacob engendró a José, el esposo de María. Y en este momento cambió la redacción porque dijo: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. No dijo que José había engendrado a Jesús, el Cristo. Y ahora se nos cuenta qué es lo que ha sucedido para que no haya dicho que José ha engendrado a Jesús. Nos dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. María, su madre, estaba desposada con José, comprometida, pero ya era considerada esposa desde el momento de la petición de mano, y antes de que ellos vivieran juntos, por obra del Espíritu Santo, María había concebido un hijo y lo estaba esperando. José, su esposo, que era un hombre justo, se dio cuenta y no quería ponerle en evidencia. Es importante tener en cuenta esta palabra justo, porque la palabra justicia describe la conducta que Dios espera de todo ser humano integrante de su pueblo y describe también a la persona que cumple la voluntad de Dios. Basta decir que la palabra justo o justicia aparece 17 veces en el Evangelio según San Mateo. José es justo y se nos va a demostrar en varios modos que él es justo. Lo primero es que no quiere
infamar o difamar a María. No quiere que la gente sepa que ella ha concebido un hijo que no es de su esposo. Él está buscando la manera de resolver esta situación y encuentra en el Deuteronomio 24:1 que él puede divorciarse de su mujer mediante un documento público. Y él ha encontrado una manera de hacerlo mediante un divorcio en secreto. Así vemos que José actúa buscando la voluntad de Dios, queriendo hacer justicia. Es interesante entonces que mientras José está pensando de qué manera hacer lo que Dios quiere, se queda dormido. Y mientras que él duerme, el Señor le envía un ángel. El ángel presenta nuevamente a José, del que ya se había dicho que era de la familia de David, y le dice: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. María, desde el momento en que la habían pedido, se llamaba erusín, la petición o los esponsales con que se comprometían, dejaban transcurrir un año después de haber hecho la petición de mano, era ya legítimamente considerada ante los ojos de la sociedad como la esposa de José. De tal forma que si ella llegaba a tener un hijo durante este plazo, el hijo era considerado legítimamente de este esposo. Pero estaba sucediendo estrictamente lo contrario. ¿Y qué es lo que sucede? Que el Señor le habla por medio de un ángel a José y le dice que debe cumplir con la segunda parte del matrimonio, que era llamada nisuín en hebreo, lo que equivalía a conducir a la esposa a la casa familiar matrimonial donde se iba a realizar el matrimonio y definitivamente viviría allí la familia. El Señor le dice que haga la celebración del matrimonio porque la esposa de José, de nombre María, ha concebido un hijo por obra del Espíritu Santo. Es la segunda vez que se nos dice aquí. Y el hijo al que va a dar a luz María, José le tiene que dar el nombre. Esto es interesante, lo conocemos en nuestro ambiente, donde se dice darle el nombre. Es equivalente a un padre que toma por mujer a una esposa que tiene un hijo y no es suyo, pero le va a dar el nombre adoptándolo. Y entonces el nombre que le va a dar es Jesús. Yeshua significa Yahvé salva, porque la salvación se va a ver aquí para el pueblo de la alianza por el perdón de los pecados, cuando Jesús diga en la que llamamos última cena que va a derramar su sangre por la salvación y por el perdón de los pecados, se va a entender lo que significa este nombre y de qué manera trae la salvación. Este niño es el Salvador en el que Yahvé muestra su salvación. Y todo esto que está sucediendo con Jesús, que va a salvar a su pueblo de sus pecados, es el cumplimiento de una profecía pronunciada por Isaías el profeta. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y a ese hijo le impondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque en Jesús se va a demostrar que Dios está en medio de su pueblo. María es una virgen, ha concebido a este hijo y así se cumple la profecía de Isaías. Cuando José, que estaba dormido y seguramente se durmió pensando cómo iba a resolver esta situación, ¿qué le pasa? Que despierta del sueño e inmediatamente pone en práctica lo que el ángel del Señor, o el Señor a través del ángel, le ha mandado hacer. Hace la voluntad de Dios, se muestra como un hombre justo. Ya no se preocupa por resolver la situación de María como él lo pensaba, que era al mismo tiempo su propia situación, sino de comprender, de completar lo que Dios tiene planeado y de hacer lo que Dios quiere. ¿Qué hace? Recibe a su esposa, significa cumplió con la segunda parte del matrimonio, tomando a María como esposa para darle el nombre a Jesús.
Y así vemos cómo José es justo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.